Bien, jóvenes, vamos a continuar con el tema que se mencionó, centro de masa. Bueno, para motivar un poco el estudio de este concepto, es importante señalar que eh, en lo que resta ya prácticamente de este curso, vamos a tratar de estudiar, o vamos a enfocarnos en estudiar sistemas u objetos que sean más parecidos a la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a considerar que los objetos ya no son simples puntos o partículas puntuales, sino que ya van a tener una cierta forma. Una forma que puede ser simétrica o que puede no serlo. Así que para hacer este tipo de estudios se recurre a lo que se conoce como el centro de masa. El centro de masa, geométricamente hablando, se puede ver como un punto, pero no un punto arbitrario como antes lo hacíamos, donde, por ejemplo, si nos pedían analizar las fuerzas que estuviesen actuando sobre un automóvil, pues asumíamos que todas las fuerzas estaban, eh, perdón, consideramos ese automóvil simplemente como un punto en el que dibujamos el diagrama de cuerpo libre y hacíamos nuestro análisis. La situación va a cambiar un poco, en el sentido de que ese punto que pudiéramos construir llamado centro de masa, no va a estar ubicado de forma arbitraria donde se nos antoje, sino que va a estar eh, dependiendo de cómo la masa, en este caso del automóvil, está distribuida. Y eso tiene que ver precisamente con la forma que tiene ese automóvil. Lo mismo va a suceder, por ejemplo, si tratamos un objeto simétrico, llámese una esfera, un cubo o algún otro tipo de simetría. Así que bueno, de ahí la importancia de estudiar el centro de masa. Otra importancia que deriva de esto es que vamos a analizar ya en las siguientes clases, seguramente a mitad de la siguiente semana, vamos a analizar lo que sucede cuando un objeto experimenta rotaciones. Todo lo que hemos visto hasta este momento, hasta el último ejercicio de la sesión pasada, habían sido movimientos traslacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que el movimiento se efectuaba en una sola línea recta. Lo que vamos a tratar esta última parte del curso va a ser movimiento rotacional. Esto es un movimiento de un sólido rígido que ocurre alrededor de un punto fijo. O incluso si los problemas así lo requieren, pues podría ocurrir una combinación de ambos. Que el objeto se mueva a lo largo de una línea recta, pero que al mismo tiempo vaya rodando. ¿De acuerdo? Así que esa es la importancia de considerar el llamado centro de masa. Bueno, el centro de masa lo vamos a entender como un punto que se va a mover en la misma trayectoria en la que se movería la partícula que está representando el objeto bajo estudio y que esté sometida bajo la misma fuerza resultante o fuerza neta. Bueno, ¿esto cómo lo entendemos? Bueno, consideremos la imagen que se muestra ahí, el de una llave de mecánico. En este caso, en la imagen tenemos cómo esa llave se está desplazando, se está deslizando sobre una mesa, por ejemplo, y nosotros hemos tomado varias fotografías de ese desplazamiento visto desde arriba. Bueno, como podemos ver, la llave pues realiza movimientos eh, algo complicados. Digamos, por ejemplo, viendo el mango vemos que se está realizando una rotación, tal vez. Vemos cómo el mango va cambiando de lugar conforme esa llave se está desplazando de izquierda a derecha. Sin embargo, hay un punto dentro de que podemos marcar en la llave que se mantiene en línea recta.
sin importar que el mango de la llave pues esté rotando. A ese punto que se está señalando con una línea punteada en color blanco, se le conoce como el centro de masa. Así que podemos ver que ese centro de masa se está moviendo en línea recta, como si toda la llave estuviese concentrada, toda la masa de esa llave estuviese concentrada en ese punto. Así que eso es lo que la idea detrás del centro de masa. Es un punto geométrico que se caracteriza o que tiene la idea de que representa a la partícula bajo estudio. Así que en lugar de estar estudiando la partícula en todas sus partes, bastará con estudiar lo que le sucede a su centro de masa para poder describir el movimiento real del objeto. Otro ejemplo de este tipo de descripción ocurre cuando se pretende analizar el movimiento de un automóvil. Un automóvil realmente está formado por múltiples partes, unas más grandes que otras. El parabrisas, los asientos, el volante, el motor. Y estos elementos a su vez podríamos pensar, están formados por piezas más pequeñas. Así que si hacemos un inventario, digamos, de todas las piezas involucradas en el movimiento de un automóvil, pues podemos ver que son numerosas. Y cada una se mueve según lo que el diseño le dicte. Así que si queremos estudiar realmente el movimiento de un automóvil, pues sería bastante complicado describir el movimiento de todas esas partículas que lo forman. Así que lo más conveniente sería simplemente estudiar lo que le pasa a ese punto centro de masa para entender la cinemática o dinámica del automóvil como un todo. Y como vamos a ver a continuación, el centro de masa está íntimamente relacionado con la forma del objeto o sólido rígido que se esté estudiando. ¿Qué otra importancia tiene el estudiar el centro de masa? Bueno, en la figura que tenemos a la izquierda se están presentando tres situaciones. Y la situación C es justamente la que nosotros hemos venido trabajando hasta este momento. Tal vez en su momento no se dijo, pero bueno, ahora es la oportunidad de hacer la siguiente observación. Cuando tenemos un conjunto de partículas y hacemos que las fuerzas o la fuerza resultante actúe sobre el centro de masa, lo que se obtiene es que el movimiento sea traslacional. Es decir, cuando una fuerza neta actúa sobre el centro de masa de una partícula o de un objeto, lo que se genera es un movimiento traslacional, un movimiento a lo largo de una línea recta. Pero por el contrario, ¿qué pasa si esa fuerza se aplica en un punto que no es el centro de masa? Lo que se va a generar es una rotación. El objeto en cuestión o el conjunto de partículas en cuestión van a comenzar a girar alrededor de un eje o alrededor de un punto fijo. Y eso, repito, está sucediendo porque las fuerzas resultantes o la fuerza resultante se está aplicando ya no en el centro de masa, sino en un punto distinto. Y lo que se puede generar en este caso es una rotación. ¿De acuerdo? Así que, por ejemplo, cuando hablando de accidentes de automóviles, ¿no? Hay ocasiones en las que en un accidente un automóvil no simplemente impacta por ejemplo, a otro vehículo, sino que incluso alguno de ellos puede que después de la colisión comience a girar. Y eso es precisamente porque las fuerzas que actuaron durante la colisión no se aplicaron en el centro de masa y dieron lugar entonces a que el objeto comenzara a rotar en alguna dirección, ¿no? En algún sentido. Así que todo esto también se tiene que tomar en cuenta en el diseño, por ejemplo, de automóviles.
Sobre todo aquellos que se sabe van a ir a grandes velocidades, como los automóviles de carreras. Esos automóviles en particular están diseñados de tal manera que su centro de masa esté lo más pegado al suelo para darles mayor estabilidad y evitar justamente que alguna fuerza provocada, por ejemplo, con el rozamiento con el aire, genere rotaciones y lo ponga a girar. Bien, pues esta es la idea esencial, tanto de lo que es o cómo vamos a entender el centro de masa y de la importancia de estudiarlo. Bueno, vamos a comenzar entonces a hablar del centro de masa y de cómo calcularlo, partiendo de la misma idea con la que ya estamos acostumbrados, que es partículas puntuales. Y después pasaremos al caso en el que ya un objeto tiene una forma pues ya concreta, ¿no? Una forma definida, es decir, un sólido rígido. Para hablar entonces del centro de masa, vamos a considerar la siguiente figura que se muestra. Consideremos un conjunto discreto de n partículas. Cuando nos refiramos a un conjunto discreto de partículas, quiere decir que estas partículas se pueden numerar. Podemos identificarlas una a una. Así que, por ejemplo, en el esquema tenemos 4 partículas. La partícula 1 en color azul, la partícula 2 en color verde, la partícula 3 en color rojo y la partícula 4 en color amarillo. Y así, si tuviésemos más partículas, cada una de ellas estaría perfectamente ubicada o señalada. Eso es un conjunto discreto de partículas, un conjunto finito, donde cada partícula está perfectamente identificada. Bueno, vamos a considerar un origen de coordenadas a partir del cual vamos a estar ubicando a cada una de estas partículas. Así que, por ejemplo, la partícula 1 está ubicada con este vector de posición, R1. Lo mismo la partícula 2, la partícula 3, la partícula 4, y si tuviésemos más partículas, pues lo mismo. Cada partícula la podríamos estar identificando y, mejor dicho, ubicando con su respectivo vector de posición. El vector de posición comenzamos a mencionarlo desde, me parece, finales del primer parcial. Bueno, ya que hemos elegido un origen de coordenadas a partir del cual vamos a estar ubicando a estas partículas, la posición del centro de masa se determina a partir de esta operación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer según esto? Vamos a tener que tomar la masa de la primera partícula y vamos a multiplicarla por su vector de posición. Sería este primer término. A esa operación, a ese resultado, le vamos a sumar el producto de la masa de la partícula 2 por su correspondiente vector de posición. Y así con la partícula 3, con la partícula 4, hasta la partícula n, hasta la enésima partícula. Y después, esa suma de n términos se va a dividir por la suma de las masas de todas estas partículas. Es decir, se va a dividir por la masa total de ese conjunto de partículas. Así que de manera más compacta, tenemos esto que está aquí mostrado en blanco. La suma de cada masa, de cada partícula, por su vector de posición, dividido por la suma total de las partículas que están formando ese conjunto. Al hacer esto, vamos a obtener una cantidad que se mide o que tiene unidades de longitud y que va a corresponder a la ubicación en la cual se localiza ese centro de masa. Así que en lo sucesivo, lo que estaría sucediendo es lo siguiente. Cuando se calcula el centro de masa, lo que se hace es tomar una suma, mejor dicho, un promedio de todas las partículas que forman este conjunto más grande
Y este punto en específico es como el representante de todo ese sistema de partículas. De esta manera, en lugar de estar hablando de la partícula 1, la partícula 2, cada una de ellas y de dónde están ubicadas, lo único que se hace es hablar del centro de masa, porque el centro de masa viene a ser como un representante. Si lo pensamos en una analogía, lo que estaría sucediendo es, cada partícula representa una persona. Cada persona, evidentemente, tiene sus propios intereses, su propia opinión, y lo que hacemos en este momento es como tomar una encuesta, una votación sobre algún tema de interés y comuna todas esas opiniones y elegimos un representante de todo ese grupo de personas. Este representante pues va a eh, resumir todos los puntos que tienen en común estas personas y pues para tomar alguna decisión. Es algo similar que está sucediendo con el centro de masa. El centro de masa se construye, como vemos aquí, tomando en cuenta la contribución de cada partícula y su ubicación respecto a un origen de coordenadas. Si alguna de estas masas aumentara de valor o disminuyera de valor o cambiara de posición, el centro de masa, este vector de posición, lo va a tomar en cuenta. Y así que este centro de masa pues va a estar modificándose. Por esa razón es que este nuevo vector que estamos aquí definiendo va a jugar el papel de ser ese representante. Así que si en lugar de tratar cada partícula de manera individual, bastará con tratar el centro de masa. Preguntas o comentarios sobre lo que estamos mencionando aquí como la definición del centro de masa para un conjunto discreto de partículas. Algo importante por señalar es que en esta definición se están involucrando las tres componentes del vector. La componente X, Y y Z. Es decir, que realmente esta ecuación, cualquiera de sus versiones que aquí aparecen, se tienen que trabajar tanto en el eje X como en el eje Y como en el eje Z. Así que realmente cuando se habla de calcular el centro de masa, dependiendo si ese conjunto de partículas está a lo largo de una línea recta, distribuidas en un plano, por ejemplo, sobre una mesa, o si están distribuidas, como por ejemplo un gas, las partículas en un gas, que están distribuidas sobre todo un volumen, entonces habría que considerar estas ecuaciones. Aquí estamos calculando la componente X del vector centro de masa. ¿Qué se está tomando en cuenta? La masa de cada partícula y su posición en el eje X. Solamente su posición en el eje X. Para la componente Y del vector centro de masa, estamos haciendo algo similar. La contribución de cada masa que forma este conjunto de partículas por su correspondiente posición solo en el eje Y. Y finalmente,
la componente z del vector de posición del centro de masa toma en cuenta la masa de cada partícula multiplicada por su correspondiente posición en el eje z. Y como vemos en todos los casos, siempre se tiene que dividir por la masa total del conjunto de partículas. ¿Preguntas, comentarios sobre esto último? Vamos a ver este primer problema en el que se pide determinar el centro de masa. Este problema, bueno, relata lo siguiente. 3 personas con masas aproximadamente iguales o equivalentes, según el problema, están sentadas sobre una balsa de banana que es ligera y todas sus posiciones están referidas a lo largo del eje X. Así que pensemos que son estos turistas que han ido a Acapulco y se han subido a estas balsas inflables que se utilizan para estar ahí navegando, ¿no? Bueno, en esta situación, de acuerdo a la figura, vamos a ubicar a cada una de estas 3 personas respecto al extremo izquierdo de esa balsa. Así que como vemos, el origen de coordenadas es muy importante cuando se habla del centro de masa. Bien, así que el origen de coordenadas, repito nuevamente, se va a tomar en el extremo izquierdo de esa balsa. De esa manera, las posiciones de cada uno de estos individuos son los que se señalan en la figura. Por ejemplo, esta primera persona se va a encontrar a una distancia de 1 metro de ese origen de coordenadas. La siguiente persona, vamos a llamarla B, se encuentra a una distancia de 5 metros respecto al extremo izquierdo. Y la persona C se encuentra a 6 metros del extremo izquierdo de esa balsa. Muy bien. Si nosotros tomamos en cuenta esta información, debemos determinar el centro de masa de este sistema de 3 personas. Nos dice el problema que ignoremos la masa de la balsa, así que la masa de la balsa no va a entrar en juego en lo que estamos por realizar. Hasta aquí, preguntas o comentarios sobre la información que nos está proporcionando el enunciado y la figura.
No, por el momento todo bien. ¿De acuerdo? Pues veamos. Queremos determinar el centro de masa de este conjunto de tres personas. Bueno, en este caso, si echamos un vistazo a la definición para el centro de masa, necesitamos conocer la masa de cada persona, así como su vector de posición. De acuerdo al enunciado del problema, lo que sí podemos conocer tal vez de manera inmediata son las posiciones de cada persona. Así que pues vamos a trabajar primero esa parte y después vemos cómo resolvemos el tema de las masas de estas personas. Así que recordemos, necesitamos el vector de posición de cada una de estas personas. Como todo el problema se sitúa a lo largo del eje X, el vector de posición de cada persona pues solamente va a tener una componente. Así que aquí, por ejemplo, tenemos el vector de posición de la persona A, de esta persona. Aquí vamos a nombrarla A. Tiene el valor de 1 metro y. 1 metro porque es el módulo y positivo porque pues está a la derecha del origen de coordenadas. La persona B tiene como vector de posición 5 metros y la persona C, la que está más al frente de esa balsa, tiene un vector de posición de 6 metros y. Perfecto. Ya tenemos ubicada a cada una de estas personas respecto a este punto, respecto al extremo izquierdo de la balsa. Bueno, pues escribamos entonces la ecuación para el centro de masa. Sabemos cuánto vale esta RA, sabemos cuánto vale RB y sabemos cuánto vale esta RC. Pero, ¿qué podemos decir acerca de las masas de estas personas? ¿Qué nos dice el problema? Son aproximadamente equivalentes. Así que todas ellas tienen aproximadamente la misma complexión y por lo tanto tienen la misma masa. Así que, ¿qué podremos hacer con esta ecuación que tenemos que pues, trabajar?
Bien, pues tomando en cuenta que las masas de estas tres personas se pueden asumir equivalentes, esta expresión para el centro de masa se reduce a esto que se muestra aquí. De esta manera estaríamos concluyendo que el centro de masa de este conjunto de tres personas sobre esa balsa está ubicado en la posición de 4 metros y. Por lo tanto, si lo dibujáramos, si nos fijáramos en ese punto, pues prácticamente podremos hacer una marca en esta balsa y decir, en esta posición se encuentra ubicado el centro de masa de este conjunto de tres personas. Aquí estamos considerando que cada cuadro que aparece ahí marcado en esa balsa tiene aproximadamente 1 metro de longitud, así que en esta región estaríamos ubicando el centro de masa de este conjunto de tres personas. 4 metros por delante del extremo izquierdo. ¿Alguna pregunta o comentario sobre el resultado o sobre el desarrollo de la ecuación? Sí, ¿por qué sale 4 metros? O sea, no me queda tan claro. ¿Ya se intentó hacer la suma aquí? Sí, son 12 y luego tenemos como M tenemos arriba y M lo tenemos abajo, quedaría sobre 2M. Perdón, sobre 2M. ¿Cómo? Sí, sí, porque pues tenemos una M arriba y una y 3M abajo y bueno, tenemos 2M y sería 12 sobre 2M. Creo que se está confundiendo en la parte algebraica porque cuando se tiene, por ejemplo, una cuenta así, esta operación, esta resta, perdón, esta es una división, no hay manera de que dé 2x, por ejemplo. Es una división, no una resta. Los términos en común se cancelan y lo que queda sería en este caso un tercio. Bueno, sí, ya me quedó claro, profe, gracias. ¿Sí de nada? Bien, pues eso sería la respuesta con relación a esta pregunta que nos planteaba el problema. Sin embargo, antes de pasar a resolver el siguiente ejercicio, vale la pena hacer un comentario muy, muy importante a tomar en cuenta siempre, siempre, siempre para determinar los centros de masa de un conjunto de partículas. Cuando se calcula el centro de masa de un conjunto de partículas, ese punto, ese lugar geométrico, siempre, siempre va a depender de cómo la masa de este sistema de partículas está distribuido. Un claro ejemplo lo encontramos al tomar en cuenta un bate de béisbol. Por ejemplo, consideremos el caso de un bate de béisbol, que pues más o menos tiene esta forma.
Y comparémosla, por ejemplo, con el caso de una varilla larga, pero cuyo grosor es básicamente constante. No es como el bat de béisbol, que como vemos, hay una región en la cual está más angosto que en otras partes. No, en la varilla que tenemos aquí dibujado a la derecha, su grosor es constante. Bueno, si analizamos cómo está distribuida la materia, la masa en el bat de béisbol, podemos notar que hay una región en la cual hay mayor cantidad de materia, mientras que hay otra parte que tiene menor materia, hay menor masa ahí distribuida. Cuando esto sucede, resulta que el centro de masa va a estar ubicado más cerca de la región en la cual hay mayor cantidad de materia. Por ejemplo, aquí estaríamos ubicando el centro de masa, no necesariamente en esta parte, pero sí próximo a ella. Por ejemplo, más o menos aquí. No es exactamente la mitad de la longitud que tiene ese bate de béisbol, sino que está ligeramente desplazado ese centro de masa a la región en la cual hay mayor cantidad de materia. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en la varilla que tenemos a un lado, dibujada? Esa varilla tiene una cierta cantidad de masa, pero como su grosor es constante, eso quiere decir que la materia que la forma está distribuida de manera equitativa en cualquier punto. No importa dónde nos fijemos, vamos a ver la misma cantidad de materia, o de masa en este caso. En esa situación, el centro de masa se ubica exactamente a la mitad. ¿De acuerdo? Así que, conclusión, el centro de masa es un lugar geométrico que siempre va a estar tendiendo a hallarse más cerca de aquellas regiones en las que exista una mayor concentración de masa. En el ejemplo que hemos resuelto, podemos ver que aproximadamente la balsa tiene 6 metros de longitud, desde este extremo izquierdo hasta el punto en el que se encuentra la persona C. Son 6 metros de longitud. Así que realmente su centro, el de la balsa, se encuentra a los 3 metros, es decir, en este punto. Pero vemos que el centro de masa no se encuentra exactamente a la mitad, sino que se encuentra 1 metro más adelante. Y eso se debe a que, como podemos ver en la figura, aquí solamente tenemos una persona y aquí tenemos dos. Así que hay mayor concentración de materia en el extremo derecho que más cerca que en comparación al extremo izquierdo. Así que aquí hay menos materia que hay del otro lado. Y por esa razón, el centro de masa se ubica más pegado a esa región. Bien, preguntas o comentarios sobre esta última idea.
Ahora vamos a analizar este segundo problema. Es muy parecido al anterior, así que, digamos, podemos aplicar un análisis similar al ejercicio anterior, con la diferencia de que aquí solamente tenemos dos partículas. Así que, pues, en principio, el procedimiento sería más simple. Aquí, en este segundo problema, nos comentan lo siguiente. La distancia que hay entre un átomo de carbono, que aquí está ilustrado en color azul, y un átomo de oxígeno, que está aquí mostrado en color rojo, en una molécula de monóxido de carbono es de 1.13 por 10 a la menos 10 metros. Así que entre estos dos átomos que forman esta molécula hay una distancia con este valor en metros. 1.13 por 10 a la menos 10 metros. Sabemos que en unidades atómicas la masa del átomo de carbono es de 12, mientras que la del oxígeno es de 16. Lo que nos preguntan es lo siguiente. ¿Qué tan lejos del átomo de carbono está el centro de masa de la molécula? ¿Qué tan lejos del átomo de carbono está el centro de masa de la molécula? Bien, antes de comenzar a realizar algún cálculo, siempre debemos de primero establecer nuestro origen de coordenadas. En este caso, no nos, ni siquiera nos dan una figura en la cual basarnos, sino que nosotros la hemos construido. Así que, pues, en principio, pues somos libres de elegir el origen de coordenadas como mejor nos convenga. Como nos están preguntando acerca de qué tan lejos del átomo de carbono está el centro de masa, entonces, pues, vamos a elegir a ese átomo como nuestro origen de coordenadas. Así que este punto, o mejor dicho, este átomo de carbono, se escogerá como el origen de nuestro sistema de coordenadas. Muy bien, pues entonces todo lo que vayamos a medir o a construir hablando de posiciones va a estar referido a ese átomo de oxígeno, perdón, de carbono. Bueno, pues ya que hemos escogido nuestro eh, origen de coordenadas, pues el siguiente paso será obtener el centro de masa. Bien, así que como tenemos aquí redactado, para determinar el centro de masa de esta molécula, primero debemos de fijar nuestro punto de referencia u origen de coordenadas. Por simplicidad, hemos escogido al átomo de carbono como el origen de coordenadas o que esté ubicado en el origen de coordenadas. De esta manera se siguen las siguientes igualdades. A ver, ¿qué es lo que tenemos aquí? Como es una distribución de dos partículas, pues solamente hay dos términos que hay que tomar en cuenta. La masa del átomo de carbono por su vector de posición, más la masa del átomo de oxígeno por su vector de posición, entre la suma de esas dos masas. Como el átomo de carbono se encuentra en el origen de coordenadas, su vector de posición tiene que ser cero. Tiene que ser el vector cero. Así que este término, pues, realmente no va a contar en, en nuestro desarrollo. El único que sí se va a tomar en cuenta, pues, es la masa y la posición del átomo de oxígeno.
tiene una masa de 12 unidades atómicas, tiene una distancia, bueno, su posición respecto a este punto es de 1.13 por 10 a la menos 10 metros y porque se encuentra a la derecha de nuestro origen de coordenadas, dividido por la masa de esa molécula, que sería de 28 unidades atómicas. Bien, si los cálculos que se hicieron no fueron incorrectos, estaríamos encontrando que el centro de masa de esta molécula se encuentra en bueno, su ubicación es de 0.645 por 10 a la menos 10 metros y, es decir, aproximadamente en esta posición. Hasta aquí, preguntas o comentarios sobre el desarrollo y la sustitución de valores en este resultado final. Muy bien, si tomamos en cuenta, por ejemplo, que bueno, la mitad de la distancia que separa a estos dos átomos, vemos que sería de aproximadamente 0.565 por 10 a la menos 10 metros. Ese sería el punto medio entre el átomo de carbono y de oxígeno. Pero ¿qué estamos encontrando de acuerdo a estos cálculos? Que la posición del centro de masa se encuentra a 0.645 por 10 a la menos 10 metros. ¿Qué quiere decir esto? Que el centro de masa está un poquito más hacia la derecha que el punto medio de esta distancia. Y eso es de esperarse, porque el átomo de oxígeno tiene una mayor cantidad de materia que el átomo de carbono. Así que por esa razón, el centro de masa no se ubica exactamente a la mitad, sino que, como vemos, se encuentra desplazado un poco más hacia la derecha, es decir, más cerca del átomo de oxígeno. Otra observación muy importante y que vale la pena hacer es que el centro de masa, eh, mejor dicho,
el punto importante aquí es cómo reportamos la ubicación del centro de masa. Hace unos minutos se comentó que es muy importante siempre especificar respecto a qué punto se determina esa posición del centro de masa. Y esto es porque uno es libre de escoger el origen de coordenadas, según le convenga o según considere prudente. Por ejemplo, en este mismo problema, pudimos haber elegido como origen de coordenadas el átomo de oxígeno. Realmente no hay nada que nos lo pudiera estar impidiendo. Así que pudiéramos haber hecho lo que se muestra ahora. Haber elegido como origen de coordenadas el punto en el que se ubica ese átomo de oxígeno. ¿Qué implicaciones tendría esto? Bueno, no que el centro de masa cambie de posición. El centro de masa siempre va a estar ubicado justo por un poquito delante del punto medio que separa a estos átomos. Lo que va a cambiar es el cómo nosotros reportamos ese valor numérico. A nivel de ecuaciones vemos que el vector R0 sería 0 ahora, porque estamos ubicándolo justo en el centro de coordenadas. Mientras que el vector RC sería este mismo en cuestión de módulo, pero con dirección opuesta, es decir, con un signo negativo. Porque ahora este átomo se estaría encontrando a la izquierda de ese origen de coordenadas. Y en lugar, evidentemente, de trabajar aquí la masa de 16, estaríamos trabajando la masa de 12. Y esto arrojaría un valor distinto aquí y con signo negativo. Pero una vez que lo dibujáramos en nuestro croquis o en esta figura, veríamos que estábamos ubicando exactamente el mismo punto. Lo único que está cambiando es que en lugar de medirlo respecto al átomo de carbono, lo estamos midiendo respecto al átomo de oxígeno. Pero es exactamente el mismo punto. Así que cuando se hable de calcular el centro de masa de un conjunto de partículas, siempre es muy importante señalar dónde se está eligiendo el origen de coordenadas. Es decir, respecto a qué punto se está calculando ese centro de masa. Hasta este momento, nuestros dos ejercicios lo han especificado perfectamente. Desde el extremo izquierdo, y aquí con la pregunta, ¿qué tan lejos del átomo de carbono? Eso ya como que sugiere que deberíamos tomar el origen de coordenadas justo en ese lugar, en donde se encuentra el átomo de carbono. ¿Preguntas, comentarios sobre esta última observación que se ha hecho? Yo nomás tengo, bueno, yo tengo como una pequeña duda. Sí, adelante. Y es que, bueno,
dice que entre las dos moléculas hay una separación de 1.13 por 10 a la menos 10 metros, ¿verdad? Así es. Entonces, si tomamos el punto inicial en la mitad, tendremos que dividir esa cantidad entre dos, ¿no? A ver, como otra vez. Ajá, bueno, aquí en el ejemplo pusimos el punto inicial en la molécula de carbono, Sí, pero si lo ponemos exactamente en la mitad de ambas, ok. esa distancia se divide entre dos, ¿no? ¿Cuál distancia? La del La punto. de, ajá, 1.13 metros. Sí, sí, exactamente. Si tú quisieras calcular, o por ejemplo, el problema te dijera, la misma molécula, los mismos datos, pero te dijera, determina el centro de masa respecto al punto medio que separa a esos dos átomos. Entonces, lo que deberíamos hacer es este 1.13, dividirlo entre 2, que sería algo por aquí más o menos, y respecto a ese punto, construiría su origen de coordenadas. Ok, esa era toda mi duda, profe, gracias. ¿Sí de nada? Bien, bueno, incluso aprovechando el comentario o la pregunta, si fuese, por ejemplo, este caso, deberíamos esperar que la posición del centro de masa también fuese hacia la derecha, pero claramente ya no con un valor de punto 645, sino ya un valor más pequeño, puesto que ahora estamos eligiendo el origen de coordenadas muy cerca del, del centro de masa. Así que, eh, nuevamente, la posición del centro de masa siempre se calcula respecto a un origen previamente establecido. Y siempre es importante mencionar respecto a qué punto se está calculando ese centro de masa, para no entrar en estas confusiones en las cuales, pues, realmente todos tendríamos la razón. La única diferencia está en que cada uno determinó el origen, perdón, el centro de masa respecto a su propio punto de origen. Bien, bueno, eso en cuestión de este ejercicio. Vamos a terminar viendo un último ejercicio. Es igualmente eh, sencillo. Y con esto pues estaremos eh, terminando nuestra sesión de este día. Ah, finalmente, en este último ejercicio, en el segundo, al tomar el módulo del vector anterior, conocemos la distancia a la cual se encuentra del átomo de carbono. Muy importante también, recuerden ustedes, el vector de posición, pues como tal, va a tener un signo que nos indica la dirección de ese vector. Como en este problema nos preguntaban qué tan lejos del átomo, implícitamente nos estaban pidiendo la distancia que separa al átomo de carbono del centro de masa de la molécula. Aquí si tomamos el módulo de este vector, pues va a coincidir con el resultado aquí ya mostrado. Pero si no fuese el caso, si de acuerdo a algún problema resulta que ese vector de posición apunta a la izquierda, claramente ese vector tendría un signo negativo. Y si la pregunta fuese qué tan lejos está el centro de masa de tal objeto, pues habría que tomar el módulo de ese vector. No tendría que reportarse el signo. El signo indica dirección. Y cuando nos preguntan sobre la distancia o qué tan lejos, hay que reportar una cantidad escalar positiva. Bien, para terminar, como mencionaba nuestra sesión de este día, revisaremos este ejercicio rápidamente. En este caso,
se nos muestran tres partículas, pero ahora no están distribuidas en una línea recta, sino, como vemos, están en el plano XY. Así que, en este caso, la ubicación del centro de masa va a tener tanto componente X como componente Y. ¿De acuerdo? Esa es la situación que se va a presentar en este problema. Las partículas ya no están en una sola línea, alineadas una tras otra, sino que están distribuidas en el plano XY. Así que hay que tratar este caso en cada eje. Por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? La componente X del vector centro de masa. En principio tenemos tres partículas y cada partícula con su respectiva posición en el eje X. La masa 1, la masa 2, la 3, dividido entre la suma total, ¿no? La masa total de este sistema. Bueno, de acuerdo a la figura, ¿qué podemos notar? Solo la partícula 1 y la partícula 2, que tienen masas de 1 kilogramo cada una, se encuentran en el eje X. Pero la partícula 3, que tiene una masa de 2 kilogramos, se ubica solo en el eje vertical. Así que este término es 0. Ángel. ¿De acuerdo? No tiene una posición en el eje X. Así que la ecuación que tenemos que resolver y simplificar en este caso, pues se reduce a esto que está aquí mostrado. ¿Cuánto estaría dando esto de resultado? .7, ¿no? 0.7, ok. ¿En qué unidades? Perdón, estaríamos reportando el resultado. Metros. Metros, muy bien. Las unidades que tendremos que reportar serían metros porque estamos hablando de la componente de un vector de posición, los cuales pues tienen unidades de longitud. Bueno, aquí no sé, hay una variación de 5 centésimas. No sé si el resultado de 0.7 se redondeó o fue exacto. Ah, no, yo lo hice mental, pero solo lo dejé en el primer, en el primer número que me salió. Ok, bueno. Ok, bueno. Entonces anda de ese orden, ¿no? Ok, 0.75 metros sería la cantidad más exacta. Así que el vector de posición tendría en la componente X este valor. Bueno, para el eje Y se hace algo similar. Partimos de que tenemos tres partículas, pero ahora nos fijamos, ¿cuántas de ellas sí tienen posición en el eje vertical? Solamente una, la masa 3. Estos dos elementos no tienen posición en el eje vertical. Así que en el eje vertical, este término y este otro son 0.
Y eso queda como resultado para la componente Y del centro de masa de este conjunto de tres partículas. El resultado sería de 1 metro, como podemos ver aquí. Así que el vector de posición tendría esta forma. 0.75 metros I más 1 metro J. Si vemos en la figura, bueno, pues sería justamente el vector que aquí está mostrado. Este vector está ubicando el centro de masa de este conjunto de tres partículas. Como podemos notar, el centro de masa no está exactamente a la mitad. Si la cantidad de materia estuviese repartida de manera equitativa, el vector de posición se encontraría justo en la diagonal de este cuadrado. Pero no sucede así. De hecho, podemos ver que está ligeramente desplazado hacia donde se encuentra este objeto. Pero ¿por qué está ocurriendo eso? Si, notemos que la masa de esta partícula 3 es de 2 kilogramos y de estas dos también es de 2 kilogramos. O sea, es decir, si lo sumamos. Pero ¿por qué la posición del centro de masa no se ubica justo a la mitad, sino que se encuentra más hacia este punto? ¿A qué podría deberse? Bien, la respuesta está en que, ok, si hay la misma cantidad de materia, hay 2 kilogramos en esta partícula y abajo, en este eje, también hay 2 kilogramos de materia. Pero, como nos comentan en el chat, en este objeto mostrado en color rojo, la materia está concentrada en un solo punto. Hay mayor cantidad de materia distribuida en un solo punto que aquí. Aquí es la misma cantidad de materia, pero distribuida en dos lugares distintos. Y por esa razón es que el centro de masa como que termina orientándose o favoreciendo más aquella región en la que en un solo punto está la materia contenida.
Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta o comentario sobre esto último que hemos revisado en esta sesión? El centro de masa para distribuciones discretas de partículas. De mi parte no tengo preguntas, profesor. Muy bien. Bueno, pues con esos 3 ejemplos estaremos revisando esta parte de distribuciones discretas. La siguiente semana, la siguiente clase, vamos a tratar el caso en el que los objetos bajo estudio ya no son solo puntos, sino que ya tienen una estructura. Es decir, vamos a hablar de sólidos rígidos. Y bueno, ahí realmente la idea es similar a eso que estamos haciendo, con la única diferencia que en lugar de calcular el centro de masa vía sumas, como ha sido estos ejemplos, se va a determinar a través de integrales. Así que realmente el cambio viene en ese aspecto. A nivel de cálculo, pasamos de hacer sumas de objetos puntuales, donde podemos identificar quién es cuál, a integrales, donde pues el mayor reto en todo caso sería aplicar el método de integración correcto para resolver una u otra integral. Pero bueno, eso ya son aspectos más técnicos. Pero bueno, la idea en síntesis que vamos a revisar la siguiente clase, pues tiene que ver justamente con esa parte de la integración. Muy bien, pues si no queda algo pendiente, algún comentario o pregunta, terminamos nuestra sesión. En el chat tiene ya el link para registrar asistencia, así que nos estaremos escuchando la siguiente semana. Tengan un excelente día y también buen fin de semana. Hasta luego, profesor. Hasta luego, buena tarde.